Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en ese universo de pasión, intriga y, por qué no decirlo, un poco de drama que tanto nos encanta de las producciones otomanas. Hoy vamos a destapar un tema que seguramente les va a dar mucho de qué hablar, el escándalo tras la tragedia, el amor que surge entre las llamas, y las penas que a veces nos hacen sufrir con las historias de nuestros actores favoritos. Sí, vamos a explorar ese lado oscuro que a veces se esconde detrás de las sonrisas en pantalla, las polémicas que sacuden los sets de filmación y cómo todo esto afecta a la percepción que tenemos de las series. Así que pónganse cómodos, preparen su cafecito turco y acompáñenme en este recorrido por los secretos más guardados de nuestras telenovelas favoritas. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras entregas llenas de información, curiosidades y mucho drama. Comencemos. Hoy no solo vamos a hablar de la ficción que vemos en pantalla, sino de esa otra historia, la real, la que a veces se vive tras las cámaras y que puede llegar a ser tan o más apasionante, aunque también mucho más dolorosa, que cualquier guión. Vamos a adentrarnos en el terreno del escándalo, el amor no correspondido, las amistades rotas y las decisiones que cambian el rumbo de vidas tanto dentro como fuera de las producciones. Y sí, claro que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen un papel fundamental en esta trama, pero no serán los únicos protagonistas de esta historia. ¿Preparados? Porque hoy vamos a desgranar algunos de los ejemplos más sonados de ese drama real que envuelve a las series turcas, extendiéndonos en los detalles y explorando las consecuencias que estas situaciones han tenido en la industria y en el público. Empezamos con una serie que, aunque no está directamente ligada a nuestros queridos Hande y Kerem, sí que refleja mucho de esa tensión y esos vaivenes que a veces se dan en la vida real. Hablo de **Medcezir***, un drama juvenil que se inspiró en la famosa serie estadounidense de OC. Aunque la trama principal gira en torno a la vida de Yaman, un chico de clase humilde que llega al acomodado mundo de los Şeref, el verdadero drama que vivieron los actores fue, en ocasiones, mucho más intenso que lo que se veía en pantalla. Los protagonistas Atay Ulusoy y Serine Sarkaya vivieron un romance de ensueño que hizo suspirar a muchos, pero también fue un torbellino de emociones y celos que terminó con una ruptura escandalosa. La prensa turca no dejaba de hablar de sus peleas y reconciliaciones, convirtiendo su relación en el principal atractivo de la serie, al menos fuera de ella. Los rumores de discusiones acaloradas en el set, de miradas de reproche y de indirectas en entrevistas eran el pan de cada día en los medios del corazón turco. Se decía que la presión del trabajo y la intensidad de los sentimientos habían creado un ambiente de constante tensión que inevitablemente afectó su relación. En el fondo, Medcezir nos muestra cómo los sentimientos reales pueden llegar a invadir y afectar el trabajo, y cómo las altas expectativas del público pueden ejercer una presión insoportable sobre los actores. La vida de los personajes, en cierto modo, se reflejaba en la vida de los actores, y eso, en ocasiones, jugó en contra de la propia serie, generando un ambiente de incertidumbre constante sobre el futuro del proyecto y la estabilidad emocional de sus protagonistas. Se llegó a especular que la producción se planteó seriamente reemplazar a alguno de los actores debido al clima de tensión, aunque finalmente decidieron continuar con la misma pareja, quizás por el atractivo que su relación generaba en el público. Ahora, vamos a subir un poco la temperatura y hablemos de ***Aşk Memnu ***, o Amor Prohibido. Este drama, que se centra en la historia de Biter, una joven de una familia con problemas económicos, y su casamiento con un hombre mayor muy rico, fue un verdadero fenómeno en Turquía y en el mundo. No solo la trama, llena de romance, traición y secretos, cautivó al público, sino que también hubo varios incidentes que se dieron fuera de la pantalla. No es un secreto que los rumores de celos y tensiones entre algunos de los actores fueron continuos. Especialmente se hablaba de un supuesto enfrentamiento entre Beren Saat, que interpretó a Biter, y el actor Kaan Tatlıtuğ, que dio vida a Belul. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente, los rumores sobre la mala química entre ambos no dejaron de sonar durante toda la producción, convirtiendo el rodaje en un verdadero campo de batalla emocional. Se decía que la competitividad entre los dos actores era muy fuerte, y que las largas jornadas de trabajo no hacían sino intensificar sus roces. La prensa del corazón turca, siempre atenta a este tipo de detalles, especuló sobre el motivo de la supuesta enemistad, llegando a apuntar a posibles celos profesionales e incluso a rivalidades por contratos publicitarios.
Esta serie es un claro ejemplo de cómo las dinámicas personales pueden afectar el clima laboral y cómo la presión mediática puede hacer aún más difícil mantener la profesionalidad. Se cuenta que las escenas románticas entre Beren y Kvan eran las más complicadas de rodar, y que a menudo requerían de múltiples tomas debido a la falta de química entre ellos fuera de cámara. Aquí las penas y el amor prohibido no solo sucedieron en la ficción, sino que también, de forma muy diferente, entre los actores, generando un aura de misterio y tensión que de alguna manera contribuyó al éxito de la serie. Pero no todas las historias detrás de cámara son de puro drama. También hay espacio para el amor, aunque a veces ese amor no sea el que esperamos. Ahora vamos a hablar de **Erkencicus **, una comedia romántica que nos enamoró con la química entre Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Can, interpretado por Can Yaman. En la serie la relación de ellos era pura pasión y romance, y la audiencia se volvió loca con la pareja. Pero la vida real también tuvo su propia versión del drama, aunque en un registro diferente. Si bien no hubo un escándalo en el sentido estricto de la palabra, la relación entre Demet y Can siempre generó mucha especulación. Los fans querían ver ese amor de la pantalla traspasado a la realidad, y aunque nunca hubo una confirmación de un noviazgo, los rumores fueron intensos y alimentaron aún más el fenómeno de la serie. Se llegó a hablar de viajes conjuntos, de cenas románticas y de miradas cómplices fuera del set, pero nunca hubo una declaración formal por parte de ninguno de los dos actores. Esta ambigüedad fue, quizás, una de las claves del éxito de la serie, ya que los fans se aferraron a la esperanza de que su pareja favorita estuviera junta también en la vida real. De alguna manera, la química que vemos en la pantalla se convirtió en un juego de espejos entre la ficción y la realidad, y eso es algo que siempre apasiona al público. La pena aquí, más que un escándalo, fue la ilusión de un romance que quizás nunca existió, pero que mantuvo a todos pegados a la pantalla, esperando un final feliz que nunca llegó a confirmarse. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo las expectativas del público pueden influir en la percepción de la vida de los actores, y cómo las relaciones ficticias pueden generar emociones muy fuertes en los espectadores. Ahora, llegamos al corazón del asunto, Hande Erçel y Kerem Bürsin y **Senkal Cap **. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, es también el mejor ejemplo de cómo la ficción puede influir, e incluso a veces manipular, nuestras vidas. Hande y Kerem, al dar vida a Eda y Serkan, se convirtieron en la pareja del momento. La química entre ellos era innegable y la noticia de su romance en la vida real fue la confirmación que todos los fans esperaban. Pero la historia, como suele ocurrir, tuvo su propio giro inesperado. La relación de Hande y Kerem no fue tan idílica como se veía en pantalla. Los rumores de tensión y rupturas comenzaron a sonar, y los fans se encontraron divididos entre aquellos que apoyaban la relación y quienes sentían que todo había sido una estrategia publicitaria. La ruptura, aunque nunca fue confirmada oficialmente, generó un gran debate en las redes sociales y, sin duda, marcó el final de una era para muchos fanáticos de la serie. Los medios turcos se hicieron eco de las discusiones entre la pareja, de la falta de apariciones públicas conjuntas y de los mensajes crípticos en redes sociales que daban a entender que la relación había terminado. La división entre los fans se hizo cada vez más patente, con grupos que acusaban a uno y otro de ser el causante de la ruptura, y con teorías conspirativas que apuntaban a una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie. Aquí las penas no solo fueron de los personajes de la serie, sino también, y tal vez en mayor medida, del público, que había puesto todas sus esperanzas en esa relación. La tragedia fue la decepción, la sensación de que el amor, al igual que en las series, a veces no tiene un final feliz. Y es que a veces se nos olvida que los actores son personas de carne y hueso, y que sus vidas, como las nuestras, tienen sus propios vaivenes, con sus propias dificultades y sus propios errores. Pero la historia de Hande y Kerem no termina ahí. Recientemente, y esto es algo que ha alimentado aún más la especulación, han vuelto a surgir rumores de una posible reconciliación. Y es que el mundo de las series turcas es como un culebrón de la vida real, lleno de idas y venidas, de amores que nacen y mueren, de amistades que se quiebran y se reconstruyen. Los medios turcos han publicado fotografías de ambos en lugares comunes, y han recogido declaraciones de amigos cercanos que alimentan la esperanza de una segunda oportunidad. La intriga sobre si esta reconciliación es real o una nueva estrategia publicitaria mantiene a los fans en vilo, con la esperanza de ver a su pareja favorita junta de nuevo.
Su historia es un reflejo de esa pasión que a veces traspasa la pantalla, de ese escándalo que se genera cuando la vida real y la ficción se mezclan, y de esas penas que todos sentimos al ver que una relación que nos había ilusionado termina, o tal vez no. El tiempo lo dirá. El caso de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden influir en la vida de los espectadores, generando una gran fascinación por la vida personal de sus actores, y creando una sensación de cercanía que va más allá de la pantalla. Pero volviendo a las series, tenemos otra producción que también generó bastante controversia, aunque quizás no con tanta intensidad como la de Hande y Kerem. Hablo de **Karasevda ***, o Amor Eterno, una historia de amor prohibido protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. La trama, llena de dramatismo y pasión, conquistó al público, pero también hubo algunos rumores de tensión entre los protagonistas. Si bien no hubo un escándalo de gran magnitud, la prensa turca insinuaba una cierta tensión entre los actores, algo que nunca fue confirmado de forma oficial pero que a los fans les pareció más que evidente. Se decía que Burak y Neslihan apenas se dirigían la palabra fuera del set, y que sus interacciones se limitaban a las estrictamente necesarias para el rodaje. Se llegó a especular que la falta de conexión entre ambos era debida a la presencia de Fariye Evcen, la esposa de Burak, en el set, quien se decía que no veía con buenos ojos la cercanía entre su marido y su compañera de reparto. Una vez más, vemos cómo la química de la pantalla no siempre se traduce en una buena relación fuera de ella, y cómo las historias de amor, incluso las de mentira, pueden generar emociones muy fuertes, a veces más fuertes que las propias relaciones en la vida real. La falta de química entre los actores no impidió el éxito de la serie, que se convirtió en un auténtico fenómeno internacional, pero sí que generó un cierto sabor agridulce entre los fans, que esperaban una mejor relación entre sus protagonistas. Y por último, aunque podríamos seguir con muchos más ejemplos, vamos a mencionar ***Kukur ***, una serie de acción y drama que, a pesar de su tono más oscuro, también tuvo sus propios momentos de tensión fuera de la pantalla. El rodaje de esta serie fue muy intenso, y algunos de los actores han hablado abiertamente de las dificultades que vivieron durante la grabación, tanto a nivel físico como emocional. La presión de un trabajo tan exigente sumado a la tensión de las propias escenas, crearon un clima difícil que en ocasiones se hizo notar en las relaciones personales. Se ha sabido de discusiones entre algunos miembros del elenco, de problemas de agenda y de la exigencia del ritmo de rodaje. No hubo un escándalo mediático como tal, pero sí que nos muestra que la intensidad que vemos en pantalla no siempre es fácil de llevar en la vida real. Las series turcas, como la vida misma, no solo son amor y pasión, sino también mucho trabajo, estrés y, a veces, hasta tristeza. Los actores, al igual que los personajes que interpretan, viven situaciones de tensión y estrés que inevitablemente afectan sus vidas personales y profesionales. Y así, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de este recorrido por el lado más oscuro de las series turcas. Hemos visto cómo el amor, la pasión, las penas y los escándalos pueden mezclarse tanto en la ficción como en la vida real. Hemos analizado cómo los romances de la pantalla pueden llegar a ilusionarnos, y cómo las decepciones, al igual que los dramas de nuestras series, a veces nos afectan de manera profunda. Hemos comprobado que a veces las historias de los actores pueden ser tan apasionantes y trágicas como las de los personajes que interpretan. Pero sobre todo, hemos aprendido que detrás de cada sonrisa en la pantalla hay personas de carne y hueso, con sus propias alegrías y tristezas. El mundo de las series turcas es un reflejo de la vida misma, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de felicidad y sus instantes de dolor. Gracias por acompañarme en este viaje por el universo de los dramas turcos. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado tan interesante como a mí. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? ¿Conocen alguna otra historia escandalosa que nos hayamos dejado por el camino? No duden en compartir sus opiniones y experiencias. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Recuerden que el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que sorprendernos. Hasta la próxima, y que el drama nos siga acompañando.